Cuando acepté ese trabajo de limpieza en aquella mansión, jamás imaginé que al bajar las escaleras del sótano, mi vida cambiaría para siempre. Lo que encontré allí, en ese cuarto oscuro y frío, era algo que ninguna madre en el mundo podría perdonar. Una niña, una pequeña criatura de apenas 5 años, encadenada como un animal, con los ojos más tristes que he visto jamás. Y el hombre que la tenía así era su propio padre. Pero antes de continuar, quiero saber algo de ustedes. ¿Desde dónde están escuchando esta historia? ¿Qué edad tienen? Déjenmelo en los comentarios. Me gustaría saber quiénes son las personas que me acompañan en este relato. Ahora sí, déjenme contarles todo desde el principio. Era martes, 3 de noviembre, y el frío de ese otoño me calaba hasta los huesos, mientras esperaba el autobús en la esquina de la avenida principal. Eran las 5:30 de la mañana, y todavía estaba oscuro. Llevaba mi uniforme de limpieza debajo del abrigo gastado, que había comprado en el mercado de segunda mano, hacía 3 inviernos. Mis manos, agrietadas por los años de detergentes y cloros, temblaban mientras sostenía el papel arrugado, donde había anotado la dirección. Villa Esperanza, número 47, un nombre irónico para lo que resultaría ser. Me llamo Rosa, Rosa Méndez. Tengo 42 años, aunque la vida me ha envejecido más. Soy madre de 3 hijos. Bueno, era madre de 3. Mi Pedrito, el mayor, murió hace 2 años en un accidente que nunca fue accidente. Pero de eso hablaré después, porque todo está conectado, todo tiene que ver con lo que encontré ese día en aquel sótano maldito. El autobús llegó 15 minutos tarde como siempre. Me senté en el asiento de atrás, el que tiene el resorte roto y se hunde del lado izquierdo. Miré por la ventana sucia mientras el vehículo avanzaba por las calles vacías. Pasamos por el mercado donde había trabajado vendiendo verduras antes de que cerrara. Pasamos por la escuela donde mis hijos estudiaron cuando aún teníamos algo de dinero. Pasamos por el cementerio donde está enterrado mi Pedrito. Cada lugar era un recordatorio de todo lo que había perdido. La agencia de empleos me había llamado el lunes por la tarde. Necesitan a alguien urgente, me dijeron. Una casa grande, trabajo pesado, pero pagan bien. El doble de lo normal. Necesitaba ese dinero. Mi hija Lucía necesitaba medicinas para el asma, y mi hijo menor, Tomasito, necesitaba zapatos nuevos. Los suyos tenían agujeros en las suelas, y el invierno apenas empezaba. Bajé en la parada de Villa Esperanza. Era un barrio que nunca había pisado. Casas enormes, jardines perfectos, autos del año estacionados en las entradas. Un mundo completamente diferente al mío. Caminé 3 cuadras contando los números en los portones. 43, 45, 47. Me detuve frente a la entrada. La mansión era inmensa, 3 pisos de pura ostentación. Paredes blancas impecables, ventanas enormes con marcos de madera oscura, un jardín que parecía sacado de una revista. Había 2 autos estacionados afuera, un Mercedes negro reluciente, y una camioneta gris, con vidrios polarizados. Tragué saliva. Mi reflejo en el vidrio del portón me mostró lo que era. Una mujer pequeña, delgada hasta los huesos, con el cabello recogido en una trenza desprolija, ropa vieja y zapatos desgastados. No pertenecía a este mundo, pero necesitaba el dinero. Toqué el timbre. Esperé. El sol empezaba a salir tímidamente detrás de las montañas, y el cielo se teñía de un naranja pálido. Hacía tanto frío que podía ver mi aliento condensándose en el aire. La puerta se abrió. Un hombre alto, de unos 35 años, me miró de arriba a abajo. Vestía un traje negro impecable, camisa blanca sin una arruga, zapatos brillantes. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás con gel, una mandíbula cuadrada, y ojos oscuros, que no mostraban ninguna emoción. En su muñeca derecha, llevaba un reloj, que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. No dijo nada. Solo me observó durante lo que pareció una eternidad. «Señor, vengo por el trabajo de limpieza», dije con la voz más firme que pude. «La agencia me mandó». El hombre asintió apenas. Entró sin decir palabra, dejando la puerta abierta. Lo tomé como una invitación, y entré. El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol blanco, que reflejaban la luz de una araña de cristal gigantesca, que colgaba del techo. Escaleras amplias con barandas doradas. Cuadros caros en las paredes. Muebles que seguramente costaban más que la casa donde yo vivía con mis hijos. «Sígueme», dijo el hombre sin voltear. Caminamos por un pasillo largo. Nuestros pasos resonaban diferente. Los suyos, firmes y seguros. Los míos, tímidos y cautelosos. Llegamos a lo que parecía ser la cocina. Era enorme. Electrodomésticos de acero inoxidable, una isla en el centro con tope de granito negro,
alacenas de madera oscura hasta el techo. Aquí están los productos de limpieza, dijo señalando un armario. Empezarás por el primer piso. Salas, comedor, cocina, baños, luego el segundo piso. Habitaciones, más baños, el estudio, y finalmente el tercer piso. Entendido, señor, respondí. Me miró fijamente. Había algo en sus ojos que me produjo un escalofrío. Hay reglas, dijo con voz grave. No abras ninguna puerta cerrada. No toques nada personal. No hagas preguntas. No hables con nadie más de esta casa. Y bajo ninguna circunstancia, ninguna, bajes al sótano. ¿Entendido? Sí, señor, dije aunque mi corazón latía más rápido. Si rompes alguna de estas reglas, no solo te irás sin pagar. Te irás con problemas. ¿Me explico? Asentí. No hacía falta que me explicara más. El tono de su voz, la frialdad de su mirada, todo me decía quién era realmente este hombre. Y no era solo un hombre rico. Era alguien peligroso. Bien, dijo. Empiezas ahora. Tienes hasta las 6 de la tarde. Te pagaré al final del día si el trabajo está bien hecho. Se fue sin decir más. Me quedé sola en aquella cocina inmensa. Abrí el armario de limpieza. Estaba lleno de productos caros, de esos que nunca había podido comprar. Guantes nuevos, escobas de buena calidad, trapos que no estaban raídos. Tomé lo que necesitaba y comencé a trabajar. Las primeras horas pasaron en relativa tranquilidad. Limpié la cocina de arriba a abajo, cada centímetro de esas encimeras de granito, cada electrodoméstico, cada rincón. Luego pasé a la sala principal. Era del tamaño de mi casa completa. Sofás de cuero blanco, mesas de centro de vidrio, una televisión tan grande que ocupaba casi toda una pared. Mientras limpiaba, no podía evitar pensar en mis hijos. En Lucía tosiendo toda la noche, porque no teníamos dinero para sus medicinas. En Tomasito caminando con esos zapatos rotos, evitando los charcos para que no se le mojaran los pies. En Pedrito, mi ángel, que ya no estaba. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. No podía darme el lujo de llorar. Necesitaba concentrarme en el trabajo. Alrededor de las 10 de la mañana, escuché voces. Venían del segundo piso. Eran dos hombres hablando. No podía distinguir las palabras, pero el tono era serio, casi amenazante. Seguí con mi trabajo, fingiendo no escuchar nada. A mediodía había terminado el primer piso completo. Subí al segundo. Más habitaciones lujosas, más baños con acabados caros, más muestras de una riqueza obscena. Limpié todo meticulosamente. No quería darles ningún motivo para no pagarme. Cuando estaba limpiando uno de los baños del segundo piso, escuché un llanto. Era débil, casi imperceptible, pero definitivamente era el llanto de un niño. Venía de algún lugar debajo de mí, del sótano quizás. Me quedé paralizada con el trapeador en la mano. El llanto continuó por unos segundos más, y luego se detuvo abruptamente. No bajes al sótano, había dicho el hombre. Pero ese llanto de niño. Traté de convencerme de que lo había imaginado, que era el cansancio, el hambre, los nervios. Seguí limpiando. Pero no podía sacármelo de la cabeza. Un niño llorando, aquí, en esta casa fría y silenciosa. Las horas pasaron. Terminé el segundo piso, eran casi las 3 de la tarde. Subí al tercero, más habitaciones, todas inmaculadas, casi sin usar. Todo en esta casa parecía más para mostrar que para vivir. Cuando bajé nuevamente al primer piso para guardar los productos de limpieza, lo escuché otra vez. El llanto, más claro esta vez, definitivamente venía del sótano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No debía meterme. No era mi problema, solo necesitaba terminar el día, cobrar mi dinero, e irme. Pero ese llanto. He sido madre. Conozco el llanto de un niño asustado, de un niño que sufre. Miré alrededor. La casa estaba en silencio. El hombre del traje no estaba a la vista. Caminé despacio hacia donde había visto una puerta en la cocina. Una puerta que permanecía cerrada. La puerta del sótano. Mi mano tembló cuando la toqué. Estaba fría. Giré la perilla lentamente, esperando que estuviera cerrada con llave. Pero no lo estaba. Se abrió con un chirrido suave. Detrás había escaleras que descendían a la oscuridad. El llanto se escuchó de nuevo, más fuerte ahora que la puerta estaba abierta. Rosa, no lo hagas, me dije a mí misma. Vete, termina tu trabajo y vete. Pero mis pies empezaron a bajar las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso. La madera era vieja, diferente al resto de la casa perfecta. El aire se hacía más frío con cada paso. Olía a humedad y a algo más. A tristeza, si es que la tristeza tiene olor. Llegué al fondo. Había un pasillo corto con una sola bombilla colgando del techo,
que daba una luz amarillenta y débil. Al final del pasillo había otra puerta. De debajo de ella salía una línea de luz. El llanto venía de allí. Caminé hasta la puerta. Mi respiración era agitada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Puse la mano en la perilla. La giré. La puerta se abrió. Y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Era una habitación pequeña, sin ventanas. Las paredes eran de concreto desnudo, manchadas de humedad. En el suelo había un colchón viejo y sucio, y sobre ese colchón, acurrucada en una esquina, había una niña. Una niña pequeñita, de unos 5 años quizás. Tenía el cabello negro, largo y enmarañado, lleno de nudos. Su carita estaba sucia, con marcas de lágrimas en las mejillas. Vestía un camisón blanco que alguna vez fue blanco pero ahora estaba gris de mugre y roto en varios lugares. Pero lo que más me impactó fue la cadena. Tenía una cadena en el tobillo izquierdo. Una cadena de metal grueso, que estaba sujeta a un gancho en la pared. La cadena era lo suficientemente larga para que pudiera moverse por la habitación, pero no para salir de ella. La niña me miró con ojos enormes llenos de terror. Se encogió más en la esquina, como si esperara que yo le hiciera daño. Dios mío, susurré. La niña no dijo nada, solo me miraba con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para alguien tan pequeña. Di un paso hacia ella. Levantó las manos para protegerse la cara. No, no, pequeña, dije con voz suave. No te voy a hacer daño, no te voy a hacer nada malo. Ella bajó las manos lentamente pero siguió mirándome con desconfianza. Tenía marcas en los brazos, moretones, viejos y nuevos. Sentí que la furia comenzaba a hervirme en las venas. ¿Quién te hizo esto?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. ¿Quién te encadenó aquí? La niña no respondió. Solo me miraba. Me arrodillé para quedar a su altura, manteniéndome a una distancia prudente, para no asustarla más. Pude verla mejor. Estaba terriblemente delgada. Sus brazos eran como ramitas, sus mejillas hundidas. Tenía los labios partidos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. Silencio. ¿Cómo te llamas? La niña abrió la boca. Su voz salió ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Valeria, susurró. Valeria, repetí. Qué nombre tan bonito. Yo me llamo Rosa. Ella asintió apenas. ¿Tienes hambre, Valeria? Sus ojos se iluminaron por un segundo. Asintió con más fuerza. Espérame aquí, voy a traerte algo de comer. No, por favor, no me dejes, dijo con voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Me acerqué más, y extendí mi mano. Ella la miró durante un largo momento. Luego, muy despacio, extendió la suya. Sus deditos fríos tocaron los míos. No te voy a dejar, pequeña, le dije. Te lo prometo. Me senté en el suelo junto a ella. Valeria se acercó y se acurrucó contra mí. Era tan pequeña, tan frágil. Podía sentir sus huesos a través del camisón. Olía mal, como si llevara días sin bañarse. La abracé. Y se aferró a mí como si yo fuera lo único real en su mundo de pesadilla. ¿Quién te trajo aquí?, pregunté con suavidad. Mi papá, respondió. ¿Tu papá? Sí. Me encerró. Dice que soy mala. Dice que por mi culpa mamá se fue. Mi corazón se hizo pedazos. Tú no eres mala, le dije. Eres una niña hermosa, y ninguna niña merece estar aquí. ¿Me entiendes? Esto no es tu culpa. Pero papá dice. Tu papá está equivocado. La interrumpí. Muy equivocado. Y yo te voy a sacar de aquí. No puedes, dijo con miedo en la voz. Él te va a hacer daño. Le hace daño a todos. Eso no me importa, respondí aunque el miedo me recorría todo el cuerpo. Voy a sacarte de aquí. Examiné la cadena. Era gruesa y estaba cerrada con un candado grande. No podría romperla con mis manos. Necesitaba las llaves o algo para cortarla. ¿Dónde guarda tu papá las llaves?, pregunté. En su cuarto, en el cajón de su mesa de noche. ¿En qué piso está su cuarto? En el segundo. Es la última puerta del pasillo. Asentí. Tendría que subir, buscar las llaves y volver. Pero ¿y si me descubría? ¿Y si volvía antes de que pudiera liberarla? Valeria me agarró de la ropa. No me dejes aquí, por favor. Me da miedo cuando estoy sola. Tengo que ir por las llaves, pequeña. Es la única forma de quitarte esa cadena. Entonces, llévame contigo. No puedo. Si tu papá nos ve... Por favor, susurró. Por favor. Miré esos ojos. Esos ojos que me recordaban a los de mi Lucía cuando tenía pesadillas, y me pedía que no apagara la luz. Está bien, dije. Pero tienes que prometerme que vas a estar callada. Muy callada. ¿Puedes hacer eso? Asintió. Tomé el colchón viejo,
y lo arrastré hasta la pared. Me subí en él, y alcancé el gancho donde estaba atada la cadena. Afortunadamente, no estaba soldado a la pared, estaba atornillado. Con suficiente fuerza, tal vez podría. Tiré con todas mis fuerzas. El gancho no se movió. Intenté de nuevo, y otra vez, y otra. Al cuarto intento, sentí que cedía un poco. Seguí tirando, ignorando el dolor en mis manos, en mis brazos. El sudor corría por mi frente. Y finalmente, con un sonido metálico, el gancho se soltó de la pared. La cadena cayó al suelo con un ruido sordo. Valeria me miraba con los ojos muy abiertos. Bajé del colchón, y me agaché junto a ella. La cadena seguía en su tobillo, pero al menos ahora podía moverse. «Ven», le dije extendiéndole los brazos. Ella saltó a mis brazos. Era liviana como una pluma, demasiado liviana. La abracé fuerte contra mi pecho. «Vamos», susurré. Salí de la habitación llevándola en brazos. Subimos las escaleras del sótano. Cada crujido me hacía temblar. Cada sombra me hacía pensar que él estaba allí, esperándonos. Llegamos al primer piso. La casa seguía en silencio. «¿Dónde está tu papá ahora?», le pregunté en voz baja. «No lo sé, a veces se va y no vuelve hasta tarde». «¿Hay alguien más en la casa?». «A veces viene Marcos, él trabaja para papá, pero no creo que esté aquí ahora». Subí las escaleras al segundo piso. Cada paso era una agonía. Llegamos al pasillo. «Última puerta», había dicho. Caminé hasta ella. La abrí con cuidado. Era una habitación masculina. Cama grande con sábanas negras, muebles oscuros, olor a colonia cara. Fui directo a la mesa de noche. Abrí el cajón. Y allí estaban, un manojo de llaves. Las tomé y salí de la habitación. Bajamos de nuevo al primer piso. Necesitaba salir de esta casa. Ahora. Pero cuando llegamos a la sala, escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Se me heló la sangre. «Es él», susurró Valeria con terror en la voz. Regresó. La puerta principal comenzó a abrirse. No había tiempo para salir. Corrí hacia la cocina, y me escondí detrás de la isla central, agachándome con Valeria en brazos. Le tapé la boca con mi mano, no para lastimarla sino para que no hiciera ningún ruido. Ella entendió y se quedó quieta. Escuchamos pasos entrando a la casa. «Marcos», gritó el hombre. «¿Dónde estás?». No hubo respuesta. Los pasos se acercaron a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que nos delataría. Valeria temblaba en mis brazos. El hombre entró a la cocina. Lo vi de reojo. Era él, el que me había contratado. Abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. Se la bebió de un trago. Luego se quedó quieto. Se volteó y miró directamente hacia donde estábamos escondidas. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz fría. No me moví. No respiré. «Sé que hay alguien ahí», dijo caminando hacia nosotras. «Sal ahora, o será peor». No tenía opción. Me puse de pie lentamente, todavía cargando a Valeria. La expresión del hombre cambió de confusión a furia en un segundo. «¿Qué demonios estás haciendo?», gruñó. «Te dije que no bajaras al sótano. Te dije que...». Se detuvo cuando vio a Valeria en mis brazos. «Suéltala», ordenó. «Suéltala ahora». «No», respondí aunque mi voz temblaba. «No voy a dejar que le hagas más daño». Él dio un paso hacia mí. Sus ojos eran pura rabia. «Esa niña no es tu problema. Es mi hija, y haré con ella lo que quiera». «¿Tu hija?», repetí con asco. «La tienes encadenada en un sótano. Hambrienta, golpeada. ¿Qué clase de padre hace eso? Un padre que sabe que ella es la razón por la que su madre nos abandonó». Escupió las palabras. «Un padre que sabe que esa niña trajo la desgracia a esta casa». «Ella no tiene la culpa de nada», grité. «Es una niña inocente». «No hay nada inocente en ella», respondió. «Desde que nació todo se fue al infierno». Mi esposa se volvió loca. Empezó a decir que la niña estaba maldita, que había algo malo en ella, y tenía razón. Por culpa de esa cosa mi esposa se fue. Me dejó. ¿Y sabes qué hizo antes de irse? Intentó matarla. Intentó ahogarla en la bañera. Me quedé sin palabras. «La única razón por la que no la dejé morir es porque es mi sangre», continuó. «Pero no se merece vivir como una persona normal. Se merece estar ahí abajo, sola, pagando por lo que causó». «Estás loco», susurré. «Completamente loco». «Y tú estás muerta», respondió sacando una pistola de la parte trasera de su pantalón. Valeria gritó. Yo me quedé paralizada mirando el arma que apuntaba directamente a mi cabeza. «Por favor», dije con voz quebrada. «Por favor no. Tengo hijos. Ellos me necesitan». «Debiste pensar en eso antes de meter tus narices donde no te llamaban», dijo. «Ahora dame a la niña, y quizás tu muerte sea rápida».
Las lágrimas corrían por mi rostro. Valeria lloraba en mis brazos. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo miedo lo que sentía, era furia, furia por todo lo que había perdido. Por mi Pedrito que murió porque hombres como este deciden quién vive y quién muere. Por mis otros hijos que sufren porque no tenemos dinero mientras gente como esta vive en mansiones. Por todas las injusticias que había callado, que había aceptado porque no tenía otra opción. No, dije con voz firme. ¿Qué dijiste?, preguntó él. Dije que no, no voy a devolvértela. Y no vas a dispararme. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Porque ya llamé a la policía, mentí, antes de bajar al sótano. Les dije que hay una niña secuestrada aquí. Deben estar llegando en cualquier momento. Era mentira, no había llamado a nadie. Pero vi la duda cruzar por su rostro. Estás mintiendo, dijo, pero bajó el arma un poco. Inténtalo y verás, respondí. Dispárame y cuando llegue la policía te encontrarán con mi cuerpo y la niña encadenada. ¿Crees que tu dinero te va a salvar de eso? Él apretó la mandíbula. Los segundos pasaron como horas. Y entonces escuchamos las sirenas. No eran sirenas de policía de verdad. Era el camión de la basura que pasaba por la calle, pero él no lo sabía. Su rostro se puso pálido. Esto no ha terminado, gruñó guardando el arma. O voy a encontrarte, a ti y a tu familia, y cuando lo haga, van a desear que te hubiera matado hoy. Salió corriendo de la casa. Escuché el motor de su auto encenderse y las llantas chirriar cuando se fue a toda velocidad. Me quedé allí, temblando, sin poder creer que seguía viva. Valeria seguía llorando en mis brazos. Ya pasó, pequeña, le dije, aunque sabía que nada había pasado realmente. Esto apenas comenzaba. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el único número que sabía que podría ayudarme. «¿Aló?», respondió una voz femenina. «Clara, soy yo, Rosa. Necesito ayuda, urgente». Clara era mi vecina. Una mujer de 60 años que había sido enfermera toda su vida. Era una de las pocas personas en el barrio en quien confiaba. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. «No puedo explicar por teléfono. ¿Puedes venir a recogerme? Te voy a mandar la dirección». «¿Estás bien?». «No, pero lo estaré. Por favor, date prisa». «Ya voy». Colgué y le mandé la dirección. Luego miré a Valeria. «Vamos a salir de aquí», le dije. «Pero primero necesito quitarte esa cadena». Usé las llaves que había tomado del cuarto. Probé 3 antes de encontrar la correcta. El candado se abrió con un clic, y la cadena cayó del tobillo de Valeria. Ella me miró con algo que parecía esperanza por primera vez. Salimos de la casa. El aire frío de afuera me golpeó, pero me sentí más libre que nunca. Esperamos en la esquina. Cada auto que pasaba me hacía temer que fuera él regresando. Pero no regresó. 20 minutos después llegó Clara en su viejo auto azul. Frenó bruscamente y bajó del coche. «Dios mío, Rosa», exclamó al vernos. «¿Qué pasó? ¿Quién es esta niña?». «Es una larga historia», respondí. «Por favor, solo llévanos a tu casa». «No a mi casa», dijo Clara. «A la tuya no puedes ir tampoco. Si alguien te está buscando, ese será el primer lugar donde busquen». «¿Entonces dónde?». Clara pensó por un momento. «Mi hermana», dijo. «Vive al otro lado de la ciudad. Nadie te buscará allá. Vamos». Subimos al auto. Valeria se sentó en mis piernas, aún aferrada a mí. Clara manejó sin hacer más preguntas, aunque podía ver las 1000 interrogantes en sus ojos. Llegamos a la casa de su hermana después de casi 1 hora de viaje. Era una casa pequeña en un barrio modesto. La hermana de Clara, Magdalena, nos recibió en la puerta. Era una mujer bajita y redonda con el cabello completamente blanco, recogido en un moño. Tenía ojos amables y una sonrisa cálida. «Pasen, pasen», dijo abriendo la puerta sin preguntar nada. Entramos. La casa era simple pero limpia y cálida. Olía a pan recién horneado. «Esa niña necesita un baño y comida», dijo Magdalena mirando a Valeria. «Y tú también te ves como si necesitaras descansar». Me llevó a Valeria de los brazos. La niña me miró con pánico. «No te preocupes», le dije. «La señora Magdalena es buena. Te va a cuidar. Yo voy a estar aquí mismo». Valeria asintió despacio. Magdalena se la llevó al baño. Escuché correr el agua. Clara me sentó en la mesa de la cocina. «Ahora cuéntame todo», dijo. Y le conté, desde que llegué a la mansión hasta que salí corriendo con Valeria. Cada detalle, cada horror. Clara escuchó en silencio. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Ese hombre es un monstruo», dijo. «Pero Rosa, tienes que entender algo. Hombres así no se quedan tranquilos. Te va a buscar». «Lo sé», respondí. «Por eso no puedo volver a mi casa. No puedo poner en peligro a mis hijos». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». «No lo sé.
admití. No lo sé. Magdalena regresó con Valeria. La niña estaba limpia, con el cabello recién lavado y peinado. Llevaba ropa limpia que le quedaba grande, probablemente de alguna nieta de Magdalena. Se veía tan diferente, tan pequeña e inocente. «Tiene hambre», dijo Magdalena. «Voy a prepararle algo». Valeria corrió hacia mí y se subió a mis piernas. «¿Estás bien?», le pregunté. Asintió. «Gracias, Rosa. No tienes que agradecer nada, pequeña». Magdalena preparó sopa caliente y pan. Valeria comió como si no hubiera comido en días. Probablemente, no había comido bien en mucho tiempo. Mientras ella comía yo pensaba, necesitaba un plan. No podía simplemente esconderme para siempre. Ese hombre tenía dinero y poder. Me encontraría eventualmente, y cuando lo hiciera, no quería pensar en eso. «Tengo que llamar a mis hijos», dije de repente. «Tienen que saber que estoy bien». «¿Es seguro?», preguntó Clara. «No tengo opción. Deben estar preocupados». Usé el teléfono de Magdalena. «Marqué a mi hija Lucía», respondió al segundo timbre. «Mamá», dijo con voz preocupada. «¿A dónde estás? Son casi las 8 de la noche». «Estoy bien, cariño. Surgió algo en el trabajo. Voy a llegar tarde». «¿Cuánto tarde?» «No lo sé. Quizás no llegue esta noche». «¿Pueden quedarse solos?» «Mamá, ¿qué pasa? Te escuchas rara». «Nada, mi amor. Todo está bien». «¿Tomasito está contigo?» «Sí, está aquí. Está viendo televisión». «Bien. Cuídalo. Y cierra bien todas las puertas y ventanas. No le abran a nadie. ¿Entendido?» «Mamá, me estás asustando». «Solo hazlo, por favor. Mañana les explico todo». «Está bien», dijo aunque su voz temblaba. «Las amo. Nunca lo olviden. Nosotros también te amamos». Colgué. Las lágrimas corrían por mi rostro. Clara me puso una mano en el hombro. «Tus hijos van a estar bien», dijo. «Quiero creerlo», respondí. «Pero conozco a hombres como ese. Cuando no pueden llegar a ti directamente, llegan a través de las personas que amas». «Entonces tenemos que moverte rápido», dijo Clara. «Y tenemos que pensar bien qué hacer». Pasé esa noche en la casa de Magdalena. Me dio una habitación pequeña donde puse a dormir a Valeria. La niña no quería soltarme. «Quédate conmigo», pidió. «Por favor». Me acosté junto a ella en la cama pequeña. Valeria se acurrucó contra mí, su cabecita en mi pecho. En minutos estaba dormida. Pero yo no podía dormir. Miraba el techo en la oscuridad, pensando en todo lo que había pasado. En todo lo que estaba por venir. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no simplemente ignoré ese llanto y terminé mi trabajo? Porque no podía. Porque soy madre. Porque vi a esa niña encadenada, y vi a mis propios hijos, y supe que si no hacía algo, nadie más lo haría. Pero ahora había puesto en peligro a mi familia, a Lucía y Tomasito, por una niña que ni siquiera conocía. ¿Valió la pena? Miré a Valeria durmiendo pacíficamente por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo. Su pequeña mano aferraba mi camiseta. Su respiración era profunda y tranquila. Sí, pensé. Valió la pena. Al día siguiente desperté con el sol entrando por la ventana. Valeria seguía dormida. Me levanté con cuidado de no despertarla, y salí de la habitación. Clara y Magdalena estaban en la cocina tomando café. «Buenos días», dijo Magdalena. «¿Dormiste algo?» «Un poco», mentí. «Siéntate», dijo Clara. «Y tenemos que hablar». Me senté. Clara me pasó una taza de café caliente. «Estuve pensando toda la noche», dijo. «Y creo que sé qué puedes hacer». «¿Qué?» «Tienes que ir a la policía». Negué con la cabeza. «No puedes estar hablando en serio». «¿La policía? Ese hombre tiene dinero, tiene poder. La policía no va a hacer nada». «Por eso mismo», respondió Clara. «Porque si no haces una denuncia oficial, no hay registro de nada. Pero si vas y cuentas lo que pasó, queda registrado. Y si algo les pasa a ti o a tus hijos, la policía va a saber quién es el responsable». «Pero él dijo que me iba a encontrar», dije con voz quebrada. «Dijo que iba a hacerle daño a mi familia». «Y por eso tienes que adelantarte», insistió Clara. «Tienes que denunciarlo antes de que él pueda hacer algo». «Clara tiene razón», agregó Magdalena. «Y no solo eso, esa niña, Valeria, necesita protección oficial. Necesita que el Estado se haga cargo de su caso». «Pero si el Estado se hace cargo, se la van a llevar», dije. «La van a poner en un orfanato, o quién sabe dónde. Es mejor que estar encadenada en un sótano», respondió Magdalena con firmeza. «Esa niña necesita ayuda profesional. Necesita terapia, cuidado médico, amor. Tú no puedes darle todo eso sola». Sabía que tenían razón. Pero la idea de separarme de Valeria me dolía. En menos de un día la niña se había aferrado a mí y yo a ella.
¿Y si pido custodia temporal? Pregunté. ¿Es eso posible? Clara y Magdalena se miraron. Puedes intentarlo, dijo Clara. Pero va a ser un proceso largo y complicado. No me importa, respondí. Haré lo que sea necesario. Esa mañana fuimos a la estación de policía. Dejamos a Valeria con Magdalena porque no quería exponerla a más trauma. La niña lloró cuando me vio irme, pero le prometí que volvería. La estación de policía era un edificio gris y frío. Entramos y pedimos hablar con alguien. Nos hicieron esperar casi una hora. Finalmente nos llamaron a una oficina pequeña. Un policía de mediana edad, con bigote gris y cara de pocos amigos, nos recibió. ¿En qué puedo ayudarlas?, preguntó sin mucho interés. Quiero hacer una denuncia, dije. Encontré a una niña secuestrada en una casa, encadenada. Su propio padre la tenía ahí. El policía levantó una ceja. ¿Secuestrada? ¿Segura de eso? Completamente segura. La vi con mis propios ojos. Está bien, dijo sacando una libreta. Empiece desde el principio. Le conté toda la historia. Él tomaba notas de vez en cuando, pero su expresión no cambiaba. Cuando terminé, cerró la libreta. ¿Tiene pruebas de lo que dice?, preguntó. ¿Pruebas? La niña está conmigo. Esa es mi prueba. ¿Y dónde está la niña ahora? En un lugar seguro. Necesito verla, dijo, para verificar su historia. No, respondí con firmeza. No hasta que me garantice que va a protegerla, y que va a proteger a mi familia también. Señora, dijo con tono condescendiente. No puedo proteger a nadie si no sé de qué los estoy protegiendo. Necesito ver a la niña. Necesito ir a esa casa. Necesito hacer mi trabajo. El hombre del que le estoy hablando es peligroso, insistí. Tiene armas. Tiene dinero. Probablemente tiene contactos. Si usted va a esa casa y él se entera de que fui yo quien lo denunció, por eso necesito actuar rápido, me interrumpió. Deme la dirección de la casa, y tráigame a la niña. No hubo más que discutir. Le di la dirección de la mansión, y le dije que traería a Valeria al día siguiente. Cuando salimos de la estación, Clara me miró preocupada. ¿Crees que hiciste lo correcto?, preguntó. No lo sé, admití, pero era lo único que podía hacer. Esa noche volví a dormir con Valeria. Ella se despertó gritando 2 veces. Pesadillas. La abracé y le canté canciones de cuna, hasta que se volvió a dormir. Al día siguiente volvimos a la estación con Valeria. El policía la entrevistó. Hizo preguntas. Valeria, que ayer había estado tan callada, esta vez habló. Le contó todo. Cómo su padre la había encerrado. Cómo a veces pasaban días sin que le llevara comida. Cómo la golpeaba cuando lloraba. El policía escuchó todo, luego llamó a servicios sociales. Una mujer llegó 1 hora después. Era joven, con lentes, y una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos. Habló con Valeria. Luego habló conmigo. La niña va a tener que venir con nosotros, dijo, y necesita evaluación médica y psicológica. Quiero solicitar custodia temporal, dije. Eso es admirable, respondió. Pero el proceso toma tiempo. Por ahora, necesitamos que la niña esté en un lugar donde pueda recibir el cuidado apropiado. Yo puedo darle ese cuidado, protesté. Señora Méndez, dijo con voz calmada pero firme. Usted tiene buenas intenciones. Pero esta niña ha sido severamente traumatizada. Necesita profesionales. Entiéndalo, por favor. Miré a Valeria. Ella me miraba con terror en los ojos. No me dejes, Rosa, susurró. Por favor, no me dejes. Se me partió el corazón. No te voy a dejar, le prometí, aunque sabía que era una promesa que no podía cumplir. Voy a visitarte todos los días, y voy a traerte a casa. Te lo prometo. La mujer de servicios sociales se llevó a Valeria. La niña lloraba y gritaba mi nombre. Yo también lloraba. Clara me abrazó mientras veíamos el auto alejarse. Va a estar bien, dijo. Va a estar mejor. Pero no me sentí mejor. Los siguientes días fueron una pesadilla. La policía fue a la mansión, pero el hombre no estaba. La casa estaba vacía. Había escapado. Pusieron una orden de búsqueda. Pero la ciudad es grande, y los hombres con dinero saben cómo esconderse. Yo volví a mi casa con mis hijos, pero no me sentía segura. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra era una amenaza. Lucía me preguntó qué había pasado. Le conté parte de la verdad. Que había ayudado a una niña en problemas, y ahora el padre de esa niña estaba enojado conmigo. ¿Va a venir a hacernos daño?, preguntó con miedo. No, mentí. No voy a dejar que eso pase. Pero por las noches, cuando mis hijos dormían, yo me quedaba despierta con un cuchillo de la cocina bajo mi almohada, esperando. Pasó 1 semana. Luego 2, no hubo señales del hombre. Empecé a respirar un poco más tranquila.
Visitaba a Valeria cada 2 días en el centro donde la tenían. Cada vez la veía un poco mejor. Había subido de peso. El color había vuelto a sus mejillas, pero seguía teniendo pesadillas. Seguía aferrándose a mí como si yo fuera lo único real en su mundo. Le había pedido ayuda a Clara para iniciar el proceso de custodia temporal. Era complicado. Había que llenar formularios, hacer entrevistas, pasar evaluaciones, pero estaba decidida. La trabajadora social que llevaba el caso de Valeria vino a visitar mi casa. Miró todo, las 2 habitaciones pequeñas, el baño con la ducha que goteaba, la cocina con la estufa vieja, los muebles desgastados. Es un espacio muy pequeño, comentó. ¿Dónde dormiría la niña? Con mi hija Lucía, respondí. ¿Pueden compartir habitación? ¿Y tiene recursos para mantener a otro niño? Valeria va a necesitar terapia continua. Medicinas, posiblemente. Ropa, comida, educación. Voy a conseguir más trabajo, dije. Haré lo que sea necesario. Ella tomó notas en su carpeta. Voy a ser honesta con usted, señora Méndez, dijo. Es admirable lo que hizo por esta niña, pero obtener custodia no va a ser fácil. Usted no tiene parentesco con ella. Su situación económica es precaria. Y hay el tema de seguridad. El padre de la niña sigue prófugo. Mientras no lo encuentren, ustedes están en peligro. Lo sé, respondí. Pero esa niña me necesita, y yo necesito protegerla. La trabajadora social suspiró. Haré lo que pueda, dijo, pero no le prometo nada. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Lucía se sentó a mi lado. Mamá, dijo con su voz de 14 años, que ya sonaba tan adulta. ¿Por qué estás haciendo todo esto por esa niña? Levanté la cabeza y la miré. Porque es lo correcto, respondí. Pero nos estás poniendo en peligro. A mí y a Tomasito. Lo sé, admití. Y si me preguntas si me arrepiento, no puedo decirte que sí. Porque cada vez que veo a Valeria, cada vez que la abrazo, sé que hice lo correcto. Pero también sé que les fallé a ustedes. Y eso me mata. No nos fallaste, mamá, dijo. Nos enseñaste que hay cosas que valen la pena pelear. Aunque sea difícil. Aunque sea peligroso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabia?, pregunté. Tuve una buena maestra, respondió con una sonrisa pequeña. La abracé fuerte. Al día siguiente recibí una llamada. Era el policía que había tomado mi denuncia. Señora Méndez, tengo noticias, dijo. Encontramos a Héctor Salazar. ¿Ese es su nombre?, pregunté. El padre de Valeria. Sí, Héctor Salazar. Tiene un historial criminal largo. Tráfico de drogas, extorsión, varios homicidios sin resolver. Es un hombre muy peligroso. ¿Lo arrestaron? Eso es lo que necesito hablar con usted. Lo encontramos, pero se resistió al arresto. Hubo un tiroteo. Salazar está muerto. Me quedé en silencio procesando la información. ¿Muerto?, repetí. Sí, murió en el enfrentamiento. ¿Y ahora qué pasa con Valeria?, pregunté. Eso se decidirá en la corte, respondió. Pero sin un tutor legal vivo, es muy probable que la custodia se otorgue a quien la solicite. Si todavía está interesada, claro. Estoy más que interesada, dije con firmeza. Bien, le enviaré los documentos necesarios. Y, señora Méndez, déjeme decirle algo. Lo que hizo fue muy valiente, y muy tonto. Tuvo suerte de que no la matara. Lo sé, respondí. Créame, lo sé. Colgué y me quedé ahí, sentada, tratando de procesar todo. Héctor Salazar estaba muerto. Valeria estaba a salvo. Y ahora, quizás, solo quizás, podría traerla a casa. Pasaron 3 meses. 3 meses de papeleo, entrevistas, evaluaciones, 3 meses de visitar a Valeria y verla sanar lentamente. 3 meses de luchar con un sistema que parecía diseñado para complicar las cosas. Pero finalmente, en un día frío de febrero, recibí la llamada. Señora Méndez, dijo la trabajadora social, la custodia temporal ha sido aprobada. Puede llevar a Valeria a casa. No podía creer lo que escuchaba. ¿En serio?, pregunté con voz temblorosa. ¿Puedo llevarla a casa? Sí. Vendremos a hacer visitas regulares para asegurarnos de que todo esté bien. Y Valeria continuará con su terapia. Pero sí, puede llevarla a casa. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Esa tarde fui a buscar a Valeria. Cuando le dije que venía a casa conmigo, sus ojos se iluminaron. ¿De verdad?, preguntó. ¿Para siempre? Todavía es temporal, le expliqué. Pero vamos a hacer todo lo posible para que sea para siempre. ¿Te gustaría eso? Sí, dijo abrazándome. Quiero estar contigo, Rosa. Quiero ser parte de tu familia.
Ya eres parte de mi familia pequeña, le dije abrazándola fuerte. La llevé a casa. Lucía y Tomasito la esperaban en la puerta. Lucía había decorado su habitación con algunos dibujos. Tomasito había apartado algunos de sus juguetes para compartir con ella. Valeria miró todo con ojos grandes. ¿Esta es mi casa?, preguntó. Esta es tu casa, confirmé. Esa noche cenamos todos juntos. Era una cena simple. Arroz, frijoles, un poco de pollo, pero era la cena más feliz que habíamos tenido en mucho tiempo. Valeria comió despacio, saboreando cada bocado. De vez en cuando me miraba, como si necesitara confirmar que yo seguía ahí. Después de cenar, la ayudé a prepararse para dormir. Le puse uno de los pijamas viejos de Lucía que le quedaba grande. La metí en la cama que compartía con mi hija. Rosa, dijo antes de cerrar los ojos. Sí, pequeña. Gracias por salvarme. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. No tienes que agradecer nada, le dije acariciando su cabello. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, respondió. No cualquiera. Solo tú. Solo tú me viste y decidiste que valía la pena salvarme. Siempre valiste la pena, le dije besando su frente. Desde el primer momento que te vi. Se durmió con una sonrisa en los labios. Salí de la habitación y me encontré con Clara en la sala. Había venido a visitarnos, a asegurarse de que todo estuviera bien. Lo lograste, dijo con orgullo en su voz. Realmente lo lograste. Todavía no puedo creerlo, admití. Tengo miedo de despertar y que todo sea un sueño. No es un sueño, Rosa, es real. Y esa niña tiene ahora la oportunidad de tener una vida real, gracias a ti. Nos sentamos juntas en el sofá viejo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije. Cuando entré a esa mansión ese día, solo pensaba en el dinero que iba a ganar. En las medicinas de Lucía, en los zapatos de Tomasito. Nunca imaginé que encontraría una hija, completó Clara. Asentí. Es que así me siento, como si Valeria fuera mi hija, como si siempre hubiera sido parte de esta familia. Quizás era el destino, dijo Clara. Quizás estabas destinada a encontrarla, a salvarla. O quizás, respondí. Ella me salvó a mí. Clara me miró confundida. Después de perder a Pedrito, continué, sentía que había perdido mi propósito. Trabajaba, cuidaba a mis hijos, pero sentía que solo estaba sobreviviendo, no viviendo. Y entonces, encontré a Valeria. De repente tenía una razón para luchar de nuevo, una razón para creer que todavía puedo hacer una diferencia en este mundo horrible. Clara me tomó de la mano. Siempre has hecho una diferencia, Rosa. Quizás ahora finalmente lo estás viendo. Los meses pasaron. La vida no se volvió mágicamente perfecta. Seguíamos siendo pobres. Seguía trabajando en 3 empleos diferentes para pagar las cuentas. Lucía seguía necesitando sus medicinas. Tomasito seguía necesitando zapatos nuevos cada 6 meses, porque sus pies no dejaban de crecer. Pero había algo diferente ahora. Valeria trajo luz a nuestra casa. A pesar de todo el trauma que había vivido, tenía una capacidad increíble para encontrar alegría en las cosas pequeñas. Se emocionaba con las mariposas en el jardín. Se reía cuando Tomasito hacía chistes tontos. Ayudaba a Lucía con sus tareas, aunque ella misma apenas estaba aprendiendo a leer bien. Y cada noche, antes de dormir, venía a abrazarme. Gracias por ser mi mamá, decía. Al principio intenté corregirla. No soy tu mamá, soy Rosa. Pero después de un tiempo, dejé de corregirla. Porque tenía razón. Era su mamá, y ella era mi hija. Un año después de que Valeria llegara a vivir con nosotros, recibí otra llamada de la trabajadora social. Señora Méndez, tenemos buenas noticias, dijo. Hemos revisado el caso de Valeria. Su progreso ha sido excepcional. La terapia está funcionando bien. Su relación con usted y sus hijos es sana y amorosa. Y no hay ningún otro familiar que reclame custodia. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Significa que vamos a recomendar que se le otorgue la custodia permanente. Si usted todavía la quiere, claro. Claro que la quiero, dije con voz quebrada. Es mi hija. Bien, respondió. Entonces nos vemos en la corte el próximo mes. Y señora Méndez, felicidades. Hizo algo hermoso por esa niña. Colgué y me quedé ahí, temblando. Clara, que había estado visitándonos, me miró preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó. Custodia permanente, dije. Van a darme la custodia permanente de Valeria. Clara gritó de alegría y me abrazó. Las niñas salieron corriendo de su habitación para ver qué pasaba. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria. ¿Por qué están gritando? Me arrodillé frente a ella para quedar a su altura. Pequeña,
le dije tomando sus manos. ¿Te acuerdas cuando te dije que te traje a casa temporalmente? Asintió. Bueno, parece que ya no va a ser temporal. Vas a quedarte aquí para siempre. Vas a ser oficialmente parte de esta familia. Si tú quieres. Claro. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Susurró. De verdad voy a ser tu hija para siempre. De verdad, respondí. Un para siempre. Se lanzó a mis brazos llorando. Lucía y Tomasito se unieron al abrazo. Nos quedamos ahí, en el piso de nuestra humilde sala, abrazados los cuatro. El mes siguiente fue al juzgado. Fue un proceso simple pero emotivo. El juez, un hombre mayor de cabello blanco, revisó todos los documentos, habló con la trabajadora social, y finalmente, me miró. Señora Méndez dijo, he revisado este caso exhaustivamente, y debo decir que es uno de los casos más hermosos que he visto en mis 30 años como juez. Usted no tenía ninguna obligación de ayudar a esta niña, pero lo hizo, y no solo la rescató de una situación horrible, sino que le ha dado un hogar, amor y una familia. Se volvió hacia Valeria, que estaba sentada a mi lado agarrando mi mano con fuerza. Valeria, le dijo con voz amable. ¿Quieres quedarte con la señora Méndez y su familia? Sí, respondió Valeria con voz clara. Quiero quedarme con mi mamá Rosa, y con mis hermanos, quiero quedarme para siempre. El juez sonrió. Entonces, por el poder que me otorga este tribunal, concedo la custodia permanente de la menor Valeria Salazar a la señora Rosa Méndez. Que Dios los bendiga a todos. Golpeó con el martillo. Y así, simplemente, Valeria se convirtió oficialmente en mi hija. Salimos del juzgado y afuera nos esperaban. Clara, Magdalena, Lucía y Tomasito. Habían traído globos y un pastel pequeño. Celebramos ahí mismo, en la acera frente al edificio del juzgado. La gente pasaba y nos miraba. Probablemente pensaban que éramos una familia rara. Una mujer pobre con 4 niños, celebrando con un pastel barato y globos de $1. Pero no me importaba. Era la celebración más perfecta que podría haber pedido. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé sentada en la sala, pensando en todo lo que había pasado. En ese día cuando entré a aquella mansión buscando un trabajo. En ese momento cuando bajé al sótano y encontré a Valeria. En toda la lucha que vino después. Y pensé en mi Pedrito. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí para conocer a tu hermana? Le dije al silencio. Te hubiera encantado. Es fuerte, como tú, y valiente, aunque no lo sabe todavía. Sentí una paz que no había sentido desde que Pedrito murió. Como si él estuviera ahí, diciéndome que estaba orgulloso de mí. Los años pasaron. Valeria creció, las pesadillas se volvieron menos frecuentes hasta que casi desaparecieron. Empezó la escuela, y aunque al principio le costó, poco a poco se fue poniendo al día. Lucía se graduó de la secundaria con honores, consiguió una beca para la universidad. Tomasito se convirtió en un adolescente alto y desgarbado con el mismo sentido del humor que su hermano mayor había tenido. Y Valeria, mi pequeña Valeria floreció. Se convirtió en una niña alegre y cariñosa. Le encantaba dibujar. Pasaba horas con lápices y papeles creando mundos de colores. Decía que cuando fuera grande, quería ser artista. Y ayudar a otros niños como ella. Quiero rescatar a niños que están tristes, me dijo un día. Como tú me rescataste a mí. Tú me rescataste a mí, pequeña. Le respondí. Nunca lo olvides. Un día cuando Valeria tenía 10 años, me hizo una pregunta que yo sabía que llegaría eventualmente, pero aún no estaba preparada para responder. Rosa dijo. Estábamos en la cocina preparando la cena. ¿Por qué mi papá me hizo esas cosas malas? Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano. No lo sé, pequeña, respondí honestamente. A veces la gente tiene tanto dolor adentro, que no sabe cómo manejarlo. Y en lugar de buscar ayuda, lastiman a otros. ¿Él me odiaba? No, respondí inmediatamente. No creo que te odiara. Creo que estaba muy enfermo. En su mente y en su corazón. Y eso no es excusa para lo que te hizo, pero es la verdad. ¿Tú crees que está en el cielo?, preguntó. Dejé el cuchillo y me volví para mirarla. No sé dónde está, le dije, pero sé que donde quiera que esté, espero que finalmente haya encontrado paz, y que esté arrepentido de haberte lastimado. Yo también espero eso, dijo Valeria, porque aunque me hizo cosas malas, sigo recordando cuando era pequeñita, y él me cargaba, antes de que mamá se fuera, antes de que todo se pusiera mal. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Es normal recordar lo bueno también, le dije. Eso no significa que estés traicionando a nadie, o que lo que te hizo esté bien. Solo significa que eres humana, y que tu corazón es lo suficientemente grande para amar incluso cuando es difícil.
Te amo, Rosa, dijo abrazándome. Gracias por ser mi mamá de verdad. Yo también te amo, pequeña. Respondí. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 5 años desde que encontré a Valeria en aquel sótano. 5 años que cambiaron mi vida completamente. Valeria tiene ahora 11 años. Es una niña hermosa, inteligente y llena de vida. Ya casi no quedan señales del trauma que vivió, aunque sé que las cicatrices emocionales nunca desaparecen del todo. Pero ella está bien, está más que bien, está feliz. Lucía se graduó de la universidad el año pasado. Consiguió un trabajo como maestra en una escuela primaria. Dice que quiere ayudar a niños que vienen de situaciones difíciles, como su hermana. Tomasito está en su último año de secundaria. Quiere ser doctor. Dice que quiere curar a la gente, hacer que las cosas malas se vuelvan buenas. Y yo sigo siendo la misma Rosa Méndez. Sigo trabajando 3 empleos. Sigo viviendo en la misma casa pequeña. Sigo luchando para llegar a fin de mes. Pero ahora soy rica de maneras que el dinero nunca podría comprar. Tengo 3 hijos hermosos. Bueno, técnicamente 2 hijos y 2 hijas. Tengo amigos que se convirtieron en familia. Tengo una vida llena de amor y propósito. Y tengo la certeza de que ese día, cuando bajé al sótano y decidí rescatar a una niña que estaba encadenada, no solo la salvé a ella. Ella me salvó a mí. A veces me pregunto qué hubiera pasado si ese día hubiera decidido no bajar. Si hubiera obedecido las instrucciones del hombre. Si hubiera terminado mi trabajo, cobrado mi dinero, y me hubiera ido. Valeria probablemente seguiría encadenada en ese sótano. O peor, estaría muerta. Y yo seguiría siendo solo una mujer sobreviviendo, no viviendo. Pero tomé la decisión de bajar esas escaleras, de abrir esa puerta, de ver lo que había detrás. Y esa decisión cambió todo. No soy una heroína, no soy especial, soy solo una madre que vio a una niña sufriendo, y supo que tenía que hacer algo. Ojalá más gente hiciera lo mismo. Ojalá más gente abriera las puertas que se supone deben permanecer cerradas. Ojalá más gente se arriesgara a meterse en problemas por hacer lo correcto. Porque hay muchas Valerias en el mundo, niños escondidos en sótanos, literal o figurativamente. Niños sufriendo en silencio, mientras el mundo sigue girando, sin prestarles atención. Y todos podemos ser Rosa. Todos podemos decidir que vamos a ver, que vamos a actuar, que vamos a arriesgar algo de nosotros mismos, para salvar a alguien más. No necesitas ser rico, no necesitas ser poderoso, solo necesitas tener un corazón que todavía pueda sentir compasión, y el coraje para actuar cuando ese corazón te dice que algo está mal. Esta es mi historia, la historia de cómo una empleada de limpieza pobre encontró a la hija de un mafioso encadenada en un sótano, y cómo esa empleada decidió que la vida de esa niña valía más que su propia seguridad. Y cómo esa decisión, ese momento de valentía en medio del miedo, creó una familia donde no había ninguna. Trajo luz, donde solo había oscuridad. Trajo esperanza donde solo había desesperación. Si están escuchando esta historia y se encuentran alguna vez en una situación similar, les pido solo una cosa. No cierren los ojos. No se den la vuelta. No finjan que no vieron nada. Porque detrás de cada puerta cerrada podría haber alguien esperando que usted sea su Rosa. Alguien esperando que usted tenga el coraje que nadie más tuvo. Alguien esperando que usted lo salve. Y créanme, cuando finalmente abran esa puerta y extiendan su mano, descubrirán que al salvar a alguien más, también se salvan a ustedes mismos. Esa es la verdad que aprendí ese día frío de noviembre, cuando bajé al sótano. Que en este mundo lleno de oscuridad e injusticia, los únicos héroes reales son las personas comunes que deciden no serlo más. Son las personas que ven el sufrimiento y no pueden ignorarlo. Son las personas que arriesgan todo por alguien que no tiene nada. Son las personas que entienden que todos somos responsables de cuidarnos unos a otros. Y si eso me convierte en una tonta por arriesgar mi vida y la de mi familia, entonces soy una tonta. Pero soy una tonta que duerme tranquila cada noche, sabiendo que cuando importó, hice lo correcto. Soy una tonta que tiene 4 hijos hermosos, uno de los cuales no estaría aquí si no hubiera abierto esa puerta. Soy una tonta que aprendió que el amor es más fuerte que el miedo. Y que a veces, solo a veces, las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias. Solo necesitan tener el coraje para intentarlo. Esta es mi historia. La historia de Rosa y Valeria. La historia de cómo una empleada de limpieza se convirtió en madre. Y cómo una niña encadenada se convirtió en mi hija. No es una historia perfecta. Hay cicatrices. Hay noches difíciles. Hay momentos en que todavía tengo miedo de que alguien venga a arrebatarme a mis hijos.
pero es nuestra historia, real, cruda y hermosa a su manera. Y si sirve para inspirar, aunque sea a una persona a hacer lo correcto cuando se enfrente a una injusticia, entonces valió la pena contarla. Porque al final del día, todos tenemos sótanos que necesitamos abrir. Todos tenemos cadenas que necesitamos romper. Todos tenemos la oportunidad de ser la luz en la oscuridad de alguien más. Solo necesitamos decidir que vamos a serlo. Solo necesitamos tener el coraje de bajar esas escaleras, de abrir esa puerta, y de extender nuestra mano a alguien que está esperando, con la esperanza casi perdida, de que alguien finalmente los vea. De que alguien finalmente los rescate. De que alguien finalmente les diga que su vida importa. Que son valiosos. Que merecen ser amados. Ese fue mi regalo para Valeria. Y su regalo para mí fue recordarme por qué vale la pena seguir luchando en este mundo difícil. Por amor. Siempre por amor.